Inglesa. La Revolución Inglesa ocurrió entre 1688 y 1689. También se le puede llamar Revolución Gloriosa ya que no tuvo derramamiento de sangre. Lo más importante de este acontecimiento fue el cambio del sistema político de Inglaterra, de tener un sistema de absolutismo adquiriendo un sistema de monarquía parlamentaria, mientras que todo el continente europeo sigue siendo absolutista. Sus principales causas fueron las cuestiones de soberanía del Estado de Inglaterra y el puritanismo de la Iglesia, que fue el movimiento político y religioso que defendía una concepción de la religión anglicana. Es importante analizar un elemento muy importante del todo el sistema británico, el Parlamento. Es una de las instituciones británicas más antiguas y respetadas que se deben a las reuniones del Consejo del Rey inglés a mediados del siglo VIII. Su antecesor fue el Consejo Feudal del Monarca, la Curius Regis Corte del Rey y antes de eso el Witan anglosajón, que era el mecanismo desarrollado por los reyes medievales para ayudarles a gobernar, y se apreciaba la idea de que un rey debería consultar sus súbditos. En el siglo VIII se presentaron varios factores que influyeron en la evolución del Parlamento. La necesidad expresada de la Carta Magna. La Carta Magna en 1215, de lo que los impuestos fuesen aceptados por los ciudadanos, la costumbre de convocar al Consejo Real no solo a los varones, sino también a representantes electos de las ciudades y de los condados, la conveniencia de tratar a altas audiencias ante una reunión ampliada del Consejo Real y el carácter de hombres como el rey Eduardo I, que entendió que podía manejar el Parlamento para los propios intereses. La Carta Magna en 1215, de lo que los impuestos fuesen aceptados por los ciudadanos, la costumbre de convocar al Consejo Real no solo a los varones, sino también a representantes electos de las ciudades y de los condados, la conveniencia de tratar a ciertas audiencias ante una reunión ampliada del Consejo Real y el carácter de hombres como el rey Eduardo I, que entendió que podía manejar el Parlamento para los propios intereses. Los reyes. Con la muerte de Isabel I, la reina virgen terminó con la dinastía Tudor, tan respetada y querida por la mayoría de los ingleses. A partir de este entonces, estos tuvieron que soportar la inexperiencia y la tendencia al despotismo de los dos primeros reyes de una dinastía extranjera, la de los Estuardo, procedente de la vecina Escocia. La primera de ellos, Jacobo I, único pariente vivo, aunque lejano, de Isabel I, fue aceptado y mantenido en el trono sin protestas ni dificultades insuperables. Pero el segundo, que fue Carlos I, mal orientado por sus consejeros, implantó lo que se conociera como la larga tiranía. Quiso convertirse en un rey absoluto, presidiéndose de la traición y la voluntad de sus súbditos ingleses. Estos ya contaban con una ley fundamental, la Common Law, y un parlamento legítimo de dos cámaras, lores y comunes, que no renunciarían a la defensa de los derechos y libertades del pueblo que representaban. Después de una cruenta guerra civil, el parlamento inglés juzgó y ajustició al monarca absoluto Carlos I. Carlos I clausuró el Parlamento en 1629. Quería reforzar el poder político de la monarquía por encima de cualquier otra institución. Al mismo tiempo impuso el anglicanismo en Escocia e Irlanda, de mayoría presbiteria y católica respectivamente. Ello acarreó una violenta reacción, especialmente de los escoceses que decidieron invadir Inglaterra. Para financiar su ejército, el rey recurrió al Parlamento, que había en 1640. La tensión entre el monarca y la institución se hizo en última instancia intolerable. Se produjo una ruptura abierta que desembocó en un largo enfrentamiento militar. La intervención de Cromwell en la batalla de Marston Moor fue decisiva. La caída del monarca Carlos I, rodeado de enemigos en Londres, se retiró con toda su corte. Oxford y la capital quedó entonces en la merced del Parlamento, en cuyas tropas destacaban por su valor unos soldados conocidos como Ironsides, costillas de hierro. Estos, que no bebían alcohol, no jugaban ni blasfemaban, aparecían agrupados en torno a un hombre singular, valiente y puritano, hasta que
el fanatismo Oliver Cromwell. Este personaje capaz de convencer a grandes masas de población y especialmente eficaz como jefe militar. Había nacido en el seno de una familia de la clase media en Huntingdon, al frente de sus irlandeses al servicio del Parlamento. La intervención de Cromwell fue decisiva en las batallas de Marston Moor y Naseby contra los realistas. Estas acciones militares debilitaron la fuerza y los ánimos de los defensores de la monarquía absoluta. El Parlamento juzgó a Carlos I por la traición y condenó a muerte a terceros. El mismo rey, que había rechazado un acuerdo razonable con Cromwell, se encontró al final prisionero, desasistido e imponente al frente del Parlamento. Algunas voces reclamaban la instauración de una república, pero todavía no tenían demasiado apoyo. Sin embargo, el intento del rey de aliarse con los escoceses y franceses para salvar su trono a costa de la libertad del pueblo inglés fue pronto descubierto y desacreditado de un modo definitivo a todos los monárquicos. La dictadura de Cromwell, inspirada en el puritanismo religioso, prohibió muchos placeres a los ingleses: el teatro, las carreras de caballos, las cantinas, etc. El Parlamento abrió en enero de 1649 un proceso al rey, responsable de la guerra civil y por tanto culpable de todas las traiciones y muertes y rapiñas cometidas durante la misma. En él se resolvió su condena a muerte. Carlos I de Inglaterra fue ajusticiado en la horca levantada junto al Palacio de Whitehall en Londres el 30 de enero de 1649. La dictadura de Cromwell. La victoria de Cromwell planteó varios serios problemas a todos los ciudadanos ingleses. Habían eliminado a su rey absoluto, pero no tenían la menor experiencia republicana, ni habían conocido a una dictadura militar. Inventaron un sistema que bautizaron con el nombre de Commonwealth, término que entonces no adulía ni mucho menos a lo que significa hoy, y dejaron que Cromwell convirtió en Lord Protector y asesorado por un grupo de partidarios conocidos como los Santos, asumiese la responsabilidad del gobierno. La ejecución de Carlos I por traición llevó al poder a Cromwell. Terceros, la sociedad cambió rápidamente. El puritanismo, hasta entonces un movimiento minoritario, al ser defensivo en aquel momento por el poder militar y por el civil, pudo aplicarse de buen grado por la fuerza en la vida cotidiana, económica, social y política de todo el territorio británico. Como según Calvino, maestro de todos ellos, la Biblia era el rey de Dios. Debía vivirse literalmente de acuerdo con ella. Se prohibieron los placeres favoritos de los ingleses: el teatro, las carreras de caballos, para respetar el descanso de domingo. El Parlamento impidió que en ese día se vendiesen mercancías, se viajase, se tocasen campanas, se abriesen cantinas, se practicasen bailes y juegos. Los puritanos o santos presidían entonces la vida inglesa, pero no todos los ciudadanos estaban de acuerdo con aquella rígida tutela moral. Guerras inútiles. El gobierno de Cromwell fue discutido, pero él, que era mejor jefe militar que gobernante, supo crear las guerras necesarias para aumentar su prestigio. Venció a los católicos irlandeses en 1649, tras una matanza en la que murieron más de 40.000 personas. A los monárquicos escoceses entre 1650 y 1651 y se enfrentó con éxito en el continente a los holandeses, los españoles y franceses. Las victorias militares en el exterior